desde República Dominicana, tierra de avivamiento, con un mensaje impactante para las naciones, a través de los medios digitales. Cámaras Internacional de Avivamiento presenta. Capítulo 5, verso 25 del Evangelio según San Marcos, y la palabra del Señor serán leídas honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dicen así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, subraya la palabra oyó y cámbiala por el término escuchó. Cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Rápidamente quiero ir al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en su verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puede sentarse en esta noche. Aleluya, bendecimos a Dios. Padre, hónranos una vez más a través de la meditación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta noche quiero compartir con usted algunos principios acerca de la palabra de Dios, y quiero hablarle acerca de la fe. Amén. Bajo este tema quiero hablarle acerca de la fe y de los beneficios que nosotros recibimos al tener el conocimiento del mismo. Amén. Pero antes de iniciar con lo que es el desarrollo del tema que traigo en esta noche, quiero compartir con usted algunos principios que descubrí hace algunos tiempos y tuve la oportunidad de compartir en una ocasión, y mi hermano Lima se regocijó y me decía: ¿cuándo vas a hablar de este tema allá en la iglesia? Aleluya. Y resulta que en la universidad en la cual asisto, tuve la oportunidad hace años atrás de recibir una materia conocida como Introducción al Cristianismo, donde la profesora, facilitadora o maestra nos mandó a investigar el concepto o el origen etimológico de una palabra bien famosa dentro de lo que es la filosofía, y el término que ella me mandó a investigar es el término cosmovisión. Cuando yo me dirijo a la internet y a las diferentes fuentes a buscar el concepto de este término, yo me doy cuenta de algo bien interesante, y lo que yo descubro es que la palabra cosmovisión es la traducción del latín de un término alemán cuya raíz etimológica es la función de dos términos griegos. Está la palabra cosmos y está la palabra visión. Cuando tú andas y buscas el significado de la palabra cosmos, tú te darás cuenta que el cosmos los griegos lo utilizaban para identificar el universo, el cielo, las estrellas y todo lo que tiene que ver con el ambiente atmosférico. Y cuando tú buscas la palabra visión, la visión es lo que tiene que ver con el entendimiento, con el conocimiento y con la vista. Y literalmente la cosmovisión se interpreta como la manera en cómo una persona puede ver e interpretar el mundo. Pero dentro de lo que es la estructura de la cosmovisión existen tres factores los cuales son fundamentales nosotros poder conocer para tener una idea más amplia de qué consiste la cosmovisión, que es la lógica, la ciencia y la fe. ¿Qué es la lógica? La lógica es lo que tiene que ver con la razón. La razón es lo que tiene que ver con lo palpable, con lo visible, con lo tocable, con todo lo que te rodea. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia se define como la rama del saber humano que le carga de darle una explicación lógica, científica y satisfactoria a todas las manifestaciones que se materializan en la humanidad. ¿Y qué es la fe? La fe es aquello que te ayuda a creer a lo sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando yo empecé a analizar esto, yo me di cuenta de algo bien interesante, y es que la lógica y la ciencia es el ojo óptico con la que más del 75% de los seres humanos ven e interpretan el mundo. Por eso encontramos algunos científicos liberales que al momento de estudiar las sagradas escrituras y querer darle una explicación lógica o científica o razonable a las manifestaciones sobrenatural que registra la palabra del poder de Dios, al ellos no poder encontrar una explicación lógica, científica o satisfactoria, terminan descargando el estudio y diciendo que Dios no existe. ¿Por qué? Porque siempre quieren buscarle algo lógico o científico a todo lo que es objeto de su estudio. Pero es necesario que tanto los científicos y los hombres y nosotros entendamos que todo el poder y la manifestación del poder de Dios no puede ser entendido ni explicado ni por la razón ni por la lógica, sino mediante la fe.
Porque es imposible que mediante la lógica alguien pueda creer que haya un personaje llamado Moisés dirigiendo un pueblo, y por el camino donde él tiene que cruzar hay un inmenso mal que le impide el paso, y ese hombre clame a Dios y extienda su mano hacia adelante, y las aguas del mar se dividan en dos, y él pueda cruzar con el pueblo que él... Es imposible que mediante la lógica y mediante la razón alguien pueda creer que hay un personaje llamado Lázaro con 4 días después de haber muerto, y se aparezca alguien llamado Jesús y le diga: ¡Lázaro! ¿Por qué quiero comunicarte este concepto en esta noche? Porque yo, analizando la condición del pueblo santo en este tiempo, yo he podido percibir que hay personas que han recibido sueño, visión y revelación de lo que Dios quiere hacer con ellos, y ellos se han sentado mediante la lógica y mediante la razón para entender cómo es que Dios lo va a hacer. He venido a decirte en esta noche que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, tú no lo vas a entender ni por la lógica ni por la razón, sino mediante la fe. ¿Sabe por qué? Porque la lógica te va a decir que es imposible, pero la fe te dice que para el que cree todo. La lógica te va a decir que es inalcanzable, pero la Biblia te dice que si tampoco puedes creer, verás la gloria. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, la lógica no lo va a entender. Dale un aplauso fuerte a Jesús. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Cuando nosotros analizamos y estudiamos la palabra fe, podemos darnos cuenta que el término fe es la traducción del latín fides, que significa confianza, certidumbre, seguridad, convicción. Pero cuando tú analizas el origen etimológico en la cual se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, te das cuenta que la palabra fe en griego se pronuncia pistis, que significa título, documento y papel legal. ¿Por qué? Porque según la mentalidad griega, la fe era como un título, un documento firmado y sellado, el cual le daba todo el derecho y la potestad a aquel que tenía ese documento de reclamar lo que por herencia, por promesa le pertenecía. Y siempre y cuando esa persona tenía ese documento, podía llegar al territorio que decía el documento que le pertenecía y reclamar su territorio. Por eso es que tú ves que las personas que se bautizan generalmente le dicen que le dan un documento llamado fe de bautismo. Ese documento certifica que tú fuiste bautizado. Y aunque alguien no quiera creerte mediante tu palabra, ese documento sí da testimonio de que tú fuiste bautizado. De ahí es que fluye ese concepto. Pero cuando tú te vas a la raíz hebrea, tú te das cuenta que la palabra fe en hebreo es emuná. Repite conmigo, emuná. Emuná, donde una de las definiciones que le da el diccionario es recurso. ¿Por qué? Porque según la mentalidad judía, la fe era como un recurso, era como un medio, era como un puente, era como una ventana, era como algo a través del cual tú podías traer al mundo natural toda la riqueza del mundo espiritual. Pero el término emuná se describe como una fe activa, una fe que crece y se ejercita a través de la experiencia y del conocimiento. Y ahí quiero hablarle. ¿Están aquí? Cuando nosotros analizamos y hablamos de la fe, no estamos hablando de un concepto que está lejos de nuestro conocimiento intelectual. De alguna u otra manera, todos los que estamos aquí presentes conocemos o sabemos qué es la fe o qué significa ejercer fe. De hecho, yo estoy totalmente convencido
de que todos los que estamos aquí reunidos en esta noche, lo estamos por la fe que tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. De tal manera que si yo le preguntase a cualquiera de los que están aquí presentes, ¿qué es la fe? ¿O qué significa ejercer fe? A lo mejor algunos me darían la referencia de la carta a los Hebreos en su capítulo 11, diciéndome: pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es algo real, puede ser aceptable, la Biblia enseña ese principio. A lo mejor otros me darían una definición menos explícita, diciéndome que la fe literalmente es creer, también puede ser recibido. Es algo que la palabra del Señor enseña. Pero estudiando yo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, descubrí algo bien interesante. Y lo que yo descubrí es que la fe no consiste simplemente en creer. Más que creer, la fe consiste en conocer. Porque es imposible que alguien pueda creer o estar seguro de algo que él desconoce. Se lo voy a explicar en su idioma. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Ahí el escritor le está arrojando a luz dos principios, los cuales son fundamentales nosotros conocer para tener una idea más amplia de qué es la fe. Él dice: certeza más convicción me equivale a fe. Eso a mí me da a entender que para yo conocer en sí qué consiste la fe, tengo que saber qué significa la palabra certeza y qué significa la palabra convicción. Cuando yo me doy cuenta de esa necesidad, yo me dirijo a diferentes fuentes a investigar este concepto. Y lo que yo encuentro es interesante, porque yo encuentro que la certeza se define como el conocimiento claro y seguro de algo. La certeza también se define como la plena posesión de la verdad, correspondiente al conocimiento pleno, el cual te permite confirmar algo sin sombra de variación o duda. Y la convicción se interpreta como la seguridad que una persona puede llegar a ejercer en algo que ya él conoce, dándome a entender esa interpretación de que nadie puede creer en algo que no conoce. Nadie puede afirmar algo del cual no ha tenido cierto nivel de conocimiento o experiencia. O sea que es imposible que alguien pueda tener una fe genuina en Dios si no tiene un conocimiento de quién es Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice que es la fe por el oír. ¿Y el oír qué? O sea que cuando yo escucho hablar de la grandeza de Dios, yo adquiero un conocimiento de quién es Dios. Y ese conocimiento activa en mí una seguridad que me equivale a la fe que mueve montaña. ¿Están aquí? Pero cuando analizaba yo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, la parte que más impactó mi espíritu es el verso 31 y 32, donde dice la Biblia que por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando yo leo esto, yo le pregunto a Dios: ¿qué hace esa mujer siendo exhibida en ese escenario donde Dios se encarga de dar testimonio de los hombres que marcaron su historia por causa de su fe? Si la palabra del Señor le enseña claramente que esa mujer era pagana, era ramera y para el colmo era... ¿Están aquí? Y cuando yo me hago esta pregunta, el Espíritu Santo me llega al capítulo 2 del libro de Josué, donde la Biblia dice que esta mujer entabla una conversación con los espías que fueron a espiar la tierra de Jericó. Y ella le dice: yo sé que Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También hemos escuchado lo que le hicieron a los dos reyes que están del otro lado del río Jordán, a Og y a Sehón, los cuales ustedes han destruido. Y a causa de esto el corazón de todo el pueblo ha desmayado, de tal manera que no queda aliento en el corazón de hombre alguno, porque hemos entendido que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y Dios también en la tierra. O sea, esta mujer escuchó hablar de Dios. Ella escuchó cómo Dios dividió el mar rojo en dos. Ella escuchó cómo Dios le dio grandes victorias a su pueblo. Ella escuchó cómo Dios alimentó a la nación de Israel. O sea, ella tuvo una información, y esa información activó en su espíritu la convicción de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Pero cuando yo recibo la mayor revelación de esta mujer, la recibo en una tarde orando, donde Dios me habló de manera audible como nunca lo he vuelto a escuchar, y me dijo: la fe de Rahab es la fe que lo arriesga todo. Cuando escucho esta palabra, yo me impacto,
porque nunca había escuchado la voz de Dios tan tangiblemente. Y sigo orando y vuelve la voz, me dice: la fe de Rahab es la fe que lo arriesga todo. Y me dijo: recibe esta palabra. Cuando entendí que el Espíritu Santo me quería comunicar algo, me puse en la postura correcta. Y el Espíritu Santo me susurró y me dijo: analiza y piensa por un instante qué hubiera pasado con Rahab la ramera y su familia si los soldados de Jericó se hubieran dado cuenta que ella lo engañó al decirle que los espías que envió José se habían ido por un camino, cuando en realidad ella lo tenía escondido en el terrado de su casa. Le dije: es traición, le hubiesen dado muerte. Y el Espíritu Santo me dijo: exactamente. Pero Rahab, por su fe, sacrificó lo natural para depender de lo espiritual. Y esta es la primera palabra profética que yo quiero que tú recibas en este martes profético. Es necesario tú sacrificar lo natural para tú depender de lo espiritual. Porque una vez tú hagas esto, tú vas a estar en la postura correcta, donde todas las promesas del reino de los cielos a favor tuyo se van a empezar a materializar. Pero la vida de esta mujer no deja de sorprenderme, porque estudiando la genealogía de Jesucristo, yo me doy cuenta de que Rahab la ramera se casó con un israelita que pertenecía a la tribu de Judá, que respondía al nombre de Salmón. De esa unión matrimonial nace un personaje bien famoso llamado Boaz. ¿Se acuerdan? Boaz se casa con una moabita llamada Ru. De Ru nace Obed. De Obed nace Isaí. Y de Isaí entonces nace David. Y del linaje de David es entonces donde nace el rey de toda la creación, que en esta noche está aquí. ¡Aleluya! Literal. Y lo interesante, que el background de esa mujer ante los ojos del hombre la descalificaban. Pero a Dios no le importó su pasado para posicionarla en el futuro que Él quería posicionarla. Y en esta noche he venido a decirte que a Dios no le interesa tu pasado para Él posicionarte en el futuro que Él te prometió. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, lo importante es lo que tú estás haciendo hoy y lo que vas a hacer en el futuro. Y para ir aterrizando, la fe. Este es el tema. La Biblia dice que sin fe es imposible, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea y que Él es galardonador de aquello que le buscan. Pero dice la fe, la Biblia, perdón, que la fe sin obra es. La fe sin obra es. La palabra obra es un término que se puede traducir como acción. O sea, literalmente tu fe tiene que ir acompañada de una acción, y esa acción es lo que te va a dar acceso a una manifestación. Y no voy a entrar en detalle porque sé que hay otro expositor, pero a través de las redes sociales yo vi una imagen, porque siempre vivo aprendiendo de lo que veo y de lo que escucho, que decía que la fe no hace que las cosas sean fáciles, la fe las hace posible. Cuando yo leo esto yo me impacto, porque yo me doy cuenta que muchos de nosotros creemos que la fe es como una varita mágica que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Suelta esa mentalidad. La fe no consiste en eso. La fe no te garantiza de que va a ser fácil. La fe sí te garantiza de que va a ser posible. Tú vives donde otros mueren, donde otros caen, tú te levantas. Tú prosperas donde otros fracasan. No porque tú seas mejor, sino porque tú cargas la fe. Y esto yo lo veo en la vida de la mujer del flujo de sangre, que había un sinnúmero de personas que estaban rodeando al maestro con la finalidad de recibir un milagro, y ninguno provocó la manifestación del reino excepto ella. No porque Dios haya hecho acepción de personas, sino porque ella se acercó con fe. Y para esa mujer acercarse a Jesús no fue fácil, porque esa mujer padecía del flujo de sangre. Y cuando tú estudias la ley judía, tú te das cuenta
que la persona leprosa y la que padecían de flujo de sangre eran consideradas inmundas, de tal manera que los hombres ni siquiera podían llegarse a las mujeres menstruosas, porque lo contaminaban y le excluían de la adoración o del servicio a Dios. Aleluya. Y había una ley que hablaba estrictamente que dichas personas, si se acercaban intencionalmente a las demás personas, tenían que morir apedreadas. Esta mujer se atrevió a acercarse a Jesús sabiendo el peligro que estaba su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por esto es que cuando Jesús pregunta ¿quién me ha tocado?, ella se queda un poco callada. Y después, aleluya, los discípulos le dicen a Jesús: ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Es una pregunta ilógica. Jesucristo dice: yo conozco que virtud ha salido de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros empezamos a analizar el texto que yo tomé como lectura, vemos que la Biblia dice que esta mujer tenía aproximadamente 12 años atravesando por un trauma espiritual. Y dice la palabra que ella había gastado todo lo que tenía en médico y por ninguno había sido sanada. Antes le iba peor. Pero cuando ella escuchó hablar de Jesús, le dije que subrayaran esta palabra. Dice la Biblia que ella dijo: si tan solo tocase su manto, yo seré salva. Pero hay algo que esta mujer hace que yo descubro que a mí me impacta, y es que la Biblia dice que ella escuchó, pero cuando ella cree, aleluya, cuando ella escucha, ella cree, y cuando ella cree declara una palabra, y al declarar la palabra acciona conforme a esta palabra. No sé cuánto me están entendiendo en esta noche. Se lo voy a volver a repetir. La Biblia dice que ella escuchó hablar de Jesús. Al escuchar creyó, al creer declaró, y al declarar entonces también actuó. Y uno de los mayores problemas de muchos de nosotros en este tiempo es que solamente creemos y declaramos, pero no caminamos conforme a lo que declaramos. Por eso no recibimos, no manifestamos ni materializamos lo que decimos. Porque usen la lógica por un instante, se lo voy a permitir, y analicen qué hubiese pasado con la mujer del flujo de sangre si ella solamente hubiese escuchado, creído y declarado la palabra: si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Pero no se hubiese atrevido a poner su vida en riesgo y cruzar entre la multitud para llegar a donde estaba el maestro. Aunque tuviera una super ultra mega fe, no iba a recibir la sanidad. Pero ella no lo hizo así, sino que escuchó, creyó, declaró y actuó. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros andamos por fe y no por vista, no viendo las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y en dirección a ella es que tenemos que caminar. Y le declaro esto, y la persona que prosigue: esto. Escucha esto. Algo sencillo. No se lo voy a explicar, solamente se lo voy a declarar. Allá afuera usted me pregunta si quiere. Se lo voy a dejar de tarea. La Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de las que no. A través de esto yo entiendo que lo que se ve es más real, o sea, que lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque lo que se ve fue diseñado de lo que no se ve. Y cuando vamos al libro de Génesis, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero que dice Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y a la luz llamó Dios día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Cuando yo leo esto bajo la dirección del Espíritu, yo percibo algo que me turba bien fuerte, y yo llamo a mi hermano Ariel y le digo: profeta, ven a ver, vamos a estudiar esto aquí, que aquí hay un código fuerte que vamos a tener que descifrarlo. No vamos a inventar algo, pero algo hay que hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando yo analizo esto, yo le dije: profeta, observa esto. Aquí la Biblia dice, yo utilizando la lógica,
que cuando Dios va a diseñar todo lo físico existente, lo primero que Dios manda que se manifieste y se materialice es la luz en el primer día de la creación, diciendo que sea la luz, y es la luz, y tú te sabes la historia. Pero cuando tú lees el mismo escenario bíblico, tú te das cuenta a partir del verso 12 que es en el cuarto día que Dios ordena que se manifieste la luna y se manifieste el sol. Cuando yo utilizo la lógica, yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que Dios en el principio, aleluya, me crea la luz, y es en el cuarto día de la creación que viene y me crea el sol? Según la lógica que yo tengo, es imposible que haya día y noche sin haber sol. Y si Dios creó el sol en el cuarto día, ¿de dónde salió la luz del primer, del segundo y del tercer día? ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿De dónde sale la luz que me ilumina el mundo en los primeros 3 días? Y cuando yo analicé y busqué todo, de ahí fue que yo aprendí a hablar el verso que le hablé en hebreo. ¿Se acuerdan? La otra prédica. Ahí estudiando ese análisis. De ahí fue. Y empecé a buscar todas las raíces y toda la etimología y todas las cosas del mundo. Descubrí muchas cosas, pero nunca encontré nada. Hasta un día que una nueva creyente en un estudio bíblico me dio la clave que le faltaba a mi rompecabezas para yo aprender algo. Y mientras yo estaba buscando tierra profunda, la respuesta estaba ahí mismo. Desde ese día yo aprendí a nunca menospreciar a nadie, porque tú no sabes a quién Dios va a utilizar para darte una palabra. De hecho, yo estoy de pie aquí ministrando porque muchas personas que nadie conoce oran por los evangelistas. Y mientras tú oras por los evangelistas, yo estoy incluido. Por eso yo estoy de pie. Por eso los que se queden grandes no van al cielo, porque el cielo no fue diseñado para gente grande, sino para gente pequeña. El diablo, como dice Ariel, quiso hacerse grande y Dios lo destronó o lo arrojó. Y mientras nosotros que fuimos chiquitos, entonces Dios nos elevó. Dale un aplauso fuerte al Dios de los cielos.